Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Cruce de Ideas. Hoy vamos a estar hablando sobre los métodos alternos de resolución de conflictos, buscar una cultura de paz en Panamá. Antes de analizar el tema, veamos un pequeño reportaje. ¿Se ha preguntado usted qué es el método alterno de solución del conflicto? Los conflictos o controversias que puedan suscitarse entre los ciudadanos cuya solución no pueda ser alcanzada por el concurso de sus voluntades pueden y deben ser resueltos por un tercero imparcial llamado juez. Es el juez quien en representación de la función judicial y en nombre del Estado evalúa los argumentos y pruebas de cada una de las partes interesadas y resuelve. Mire, yo creo que esos son buenos y esa es una buena oportunidad jurídica que tienen las personas de no someterse a los rigores de un proceso, a veces civil, y van a que un tercero, ya sea medie, concilie o en el peor de los casos lleve un arbitraje. Por supuesto que eso es un boom que hay en los países por el hecho del rezago judicial. Es decir, la mora judicial campea en muchas jurisdicciones y la solución son los métodos alternos de solución al conflicto. Existen los métodos alternos de solución de conflicto que se erigen en medio de las controversias que presentan los ciudadanos, como una herramienta ágil y de aplicación inmediata que permite dilucidar las contraposiciones, en unos casos por acuerdos arribados por los mismos interesados. Bueno, eso lo beneficia porque acorta los términos y puede permitirse que una persona pueda obtener justicia y solución a los problemas en un corto tiempo y no someterse a un rigor largo de un juicio, que a veces en los casos demoran años y no tienen una solución expedita. Entonces, con estos métodos alternos puede llegar uno al avenimiento, es decir, un tercero imparcial e imparcial puede llegar a convencer a las personas a proponerles soluciones y los actores, las personas, pueden llegar a un grado de avenimiento de una manera expedita y rápida. El artículo 26 del Código Procesal Penal establece como principio rector que los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía y la paz social, tomando en cuenta que la pena representa una medida externa y que es facultad de las partes recurrir a los medios alternativos para la solución del conflicto. Gracias a nuestro compañero Rancés Betancourt por este informe. Y bueno, les presento el panel que nos acompaña esta noche. En esta ocasión contamos con Ana Melisa Español, ella es abogada, especialista en familia. Bienvenida, licenciada. Hola, Ángela, gracias. Se encuentra también Mari Carmen Plata, ella es especialista en métodos alternos de solución de conflictos y procesos colaborativos. Bienvenida a Cruce de Ideas. Gracias. Y también el profesor Diomedes K., quien es coordinador académico del Instituto de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor, a Cruce de Ideas. Queremos hablar de la cultura de paz, de qué se trata esto y qué opción es esta para aquellas personas que tienen algún problema. Bueno, todos tenemos problemas y muchas veces muchas personas han perdido la confianza, la credibilidad en el sistema ordinario de justicia por lo lento que es, por lo costoso que puede llegar a ser el tiempo en el que se dilata un proceso. Licenciada Ana Melisa Español. ¿Qué tal, Ángela? Definitivamente, pues nos encontramos en una cultura en Panamá en donde a veces pensamos que la única solución para poder buscar o llevar un conflicto a cabo es a través de los tribunales, o sea, y no necesariamente debe ser así. Los tribunales de justicia se deben utilizar ya como última instancia. Hay conflictos en la cual las partes, si realmente entran en un proceso de diálogo, definitivamente buscando un interés común, pueden encontrar una solución pacífica, que no necesariamente sea acudir a la justicia de manera de restaurar sus derechos. Fíjate, Ángela, que en materia de familia, que es el ámbito donde yo me muevo, es interesante que muchas veces las personas piensan que la única alternativa que tienen para buscarle solución a sus conflictos familiares es a través de la justicia. Cuando nos damos cuenta, y los que vivimos subiendo y bajando escaleras en los tribunales, que los tiempos procesales no son iguales a los tiempos que un ciudadano común y corriente espera, porque piensan que el juez tiene la potestad de decidir en una sola sentada el conflicto que los está llevando ante ese juez. Entonces, el auxilio de la justicia definitivamente a veces es inevitable, pero en la medida en que van pasando los años uno se da cuenta, y con la madurez
que uno tiene que aplicar al momento de solucionar tus casos, los conflictos. Uno como abogado se tiene que dar cuenta que uno tiene que ser un facilitador para resolver la controversia que pueden traer a dos partes. Lo que mencionaste sobre una cultura de paz, sí, esto nos lleva a una cultura de diálogo, a una cultura de sentarse a explorar no solamente mis intereses y no solamente encerrarnos en nuestras posiciones, sino a explorar también qué es lo que quiere la otra persona. Y aquí en Panamá se ha avanzado, yo creo que el profesor nos puede explicar perfectamente cuál es el avance jurídico que se ha dado en Panamá. Sin embargo, siento, y no me dejará mentir, profesor, que falta mucho por desarrollar, mucho que se dé a conocer y estructurar para que las personas sepan y entiendan que hay servicios alternativos para resolver los conflictos, no solamente familiares, sino comunitarios, civiles, incluso hasta penales, y que no necesariamente tenemos que utilizar la justicia, que muchas veces pues acarrea gastos legales, el tiempo, el desgaste físico, económico, emocional, que uno se ahorra si pues utiliza un método alterno para resolver sus conflictos. En este programa queremos dar a conocer cuáles son esos métodos alternos para solucionar conflictos. Profesor Diomedes Ska, ¿qué opciones tiene el ciudadano común para poder acudir a la justicia sin necesariamente tener que irse a un proceso judicial? Bueno, yo pienso que las opciones son las de siempre y la más importante es el diálogo, la mediación, a la que me quiero referir concretamente como método alterno de solución de conflictos. No es un método de paz, de cultura de paz, es una cultura de diálogo, o sea, volver al tema de diálogo, de la conversación, de entendernos como personas. Yo pienso que desde la perspectiva de la sociedad panameña, lo primero que tendríamos que revisar es qué tipo de cultura tenemos actualmente. La cultura cambia, pese a lo que algunos piensan, que culturalmente estamos acostumbrados y culturalmente siempre hemos hecho esto, la cultura es cambiante y tenemos derecho a cambiar aquellas cosas que culturalmente no nos han funcionado. Entonces tenemos que hacer una revisión profunda para que este método alterno tenga efectivamente una posibilidad de tener éxito hacia una cultura de diálogo, para entonces fundamentar, o si se quiere reforzar, la cultura de paz. ¿En qué consiste este método, el que usted menciona, la mediación? Bueno, la mediación es sencilla, es simplemente que las personas que tengan un conflicto interpersonal puedan resolver ese conflicto dialogando, sabiendo, como decía la licenciada, sabiendo cuáles son sus posiciones inicialmente y a qué intereses comunes pueden llegar, pero ellos mismos con la ayuda de un tercero que simplemente lo que hace es tratar de ayudarlos sin intervenir, de una manera imparcial completamente, ayudarlos a que logren una solución total o parcial en el diferendo que tengan. Entonces es ponerse a conversar sobre qué conflicto tenemos y cómo lo pudiéramos resolver ganando ambas partes. Es volver a saber conversar. Hemos perdido en alguna medida en Panamá la capacidad de conversar, de comunicarnos amigablemente, como vecinos, como pareja, como padres e hijos. Entonces eso es lo que sentimos que realmente tenemos que recuperar en nuestro país. ¿Qué tipo de cultura estamos viviendo y cómo podemos recuperar eso que siempre nos ha identificado como panameños? Personas sanas, personas alegres, personas capaces de vivir felices. Hablamos de la mediación y quiero conocer usted, licenciada Plata, que es especialista en métodos de derecho colaborativo. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, la práctica colaborativa es una opción distinta a la mediación, en la medida que es un método alterno completamente diferente que actualmente pues, no está contemplado en la legislación panameña. Pues el objetivo de mi presencia aquí creo que es simplemente pues, ofrecer una visión un poquito más amplia a lo que podemos aspirar como opciones diferentes, ya que dependiendo del caso puede que frente a un conflicto presentado ante un mediador, las partes puedan llegar a un diálogo y acuerdo. A veces las partes requieren un apoyo un poquito más robusto. El proceso colaborativo lo que ofrece es una representación para cada una de las partes por un abogado preparado en prácticas colaborativas y a la vez especialistas en diferentes áreas que llevan un rol neutral. Y bajo este rol neutral ellos ofrecen a las partes y a sus abogados las diferentes alternativas y un poquito un análisis de cuál es su posición, sin considerar que está actuando en favor de una posición o la otra. Cuando estamos en un proceso ordinario, un proceso judicial,
cada una de las partes está llamada a presentar sus pruebas. Entonces cada uno presenta sus peritos y cada uno trae su versión de la historia. Mientras que cuando formamos un grupo con especialistas neutrales, estos especialistas hablan objetivamente y presentan información en forma objetiva, para que así las partes puedan llegar a ver los hechos del caso, las alternativas que tienen desde una perspectiva un poquito más integral. Entonces, digamos que es una opción distinta a la mediación, tal vez complementaria como sociedad, porque ofrece una alternativa diferente para aquellas partes que de alguna forma se sienten inseguras de ir con solamente un mediador o tienen diversos temas que pueden abordarse con un nivel de especialidad o temas técnicos que tal vez requieren una explicación. Por ejemplo, si uno tiene un proceso donde una de las partes conoce un poco mejor la parte financiera, un neutral financiero puede sentarse con la otra parte y explicarle un poco más de cero para que cuando esta persona vaya a tomar decisiones y a dialogar, se sienta un poquito más apoyada de la posición de un neutral que no está actuando en favor de un argumento de la contraparte, sino simplemente a darle una explicación y a ponerlo en un nivel balanceado, ¿no? Entonces es una alternativa diferente. Creo que en Panamá, en efecto, ya tenemos un camino recorrido. Tenemos, creo que, un reto de fortalecer las estructuras existentes como la mediación y a la vez mirar hacia adelante y ver qué otras opciones podemos traer para presentar frente a los conflictos que se dan. En derecho de familia, ¿qué métodos propone usted como especialista en esta rama para solución de conflictos familiares? Ya que sabemos que es muy desgastante un proceso judicial. En los conflictos de familia, la mediación y la conciliación son métodos que son distintos. La mediación, como bien lo explicó el profesor, el facilitador de una manera neutral, en un lenguaje neutral, trata de que las partes lleguen a un acuerdo. El objetivo es que lleguen a un acuerdo, que ellos mismos propongan la solución de su conflicto y se recoge un acuerdo que pues busque los intereses de ambos. Si en efecto en los conflictos de familia, cuando el problema surge, muchas veces acarrea emociones del pasado. Entonces, las personas a veces se centran en esas emociones, en esas recriminaciones y no logran, un juez no lo va a hacer porque el juez simplemente se va a dedicar a aplicar la ley en un proceso determinado. Sin embargo, el papel del mediador o del conciliador va a facilitar ese proceso en salir del pasado para llegar a un posible futuro, objetivamente dejando a un lado las emociones y que las partes entiendan que con las recriminaciones, con los malos momentos que pudieron haber surgido en ese conflicto de familia, porque definitivamente pues uno en un proceso de familia uno sufre, sea cual sea. Incluso el más sencillo de los procesos de familia, un mutuo acuerdo, conlleva una sensación de desgaste emocional a cada una de las partes. Entonces, el mediador, en su rol de mediador, tiene que hacer de una manera transparente y con técnicas especializadas, lograr que las partes superen esos conflictos, esas emociones que están de una forma u otra estorbando la solución del problema y llevarlos a las diferentes opciones y luego de esas opciones buscar la mejor alternativa, o sea, la mejor forma de resolver este conflicto. Desde mi punto de vista, te digo, Ángela, que en los procesos de familia estos métodos alternos son una ayuda eficaz. ¿Por qué? Porque uno en un proceso de familia no sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, hay veces que las partes, si están, por ejemplo, en un proceso de divorcio, tienen que entender que, si bien es cierto, su relación conyugal terminó, hay una relación como padres, cuando tienen hijos, como padres que tienen que seguir adelante ya en su rol de padres y que la comunicación debe fluir, que el diálogo debe fluir. Entonces, el mediador como facilitador o el conciliador tiene que buscar ese puente para que las partes logren un consenso en un momento dado sobre la vida de sus hijos, el desarrollo de sus hijos, la manutención, tantos temas que surgen. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero vale la pena. Y es por eso que este tipo de puntos de encuentro, de programas, son una ayuda para que la ciudadanía entienda que hay otras formas de solucionar los conflictos que los llevan a los juzgados o a los tribunales. Definitivamente que cuando dos personas dialogan,
también se conjugan las emociones que tienen estas personas. Por parte de Mari Carmen Plata, me mencionabas antes de entrar al programa que en este proceso del derecho colaborativo existe una persona, un coach, que juega un rol muy importante, que es el de poder manejar las emociones de las personas. Quiero que me hables sobre esto. Sí, definitivamente lo ideal es que pues, se logre una posición donde pueda haber un diálogo entre las partes. Sin embargo, en algunos momentos es difícil para las partes poder modelar un comportamiento tendiente a un diálogo, tal vez porque se ha resquebrajado la comunicación o por diferentes motivos, les cuesta trabajo. En un ambiente de un proceso colaborativo es responsabilidad de los abogados que representan a ambas partes modelar ese comportamiento de respeto, de escucha, y a la vez también se ofrece un espacio de una persona adicional que en principio debe ser alguien con alguna experiencia en manejos de salud mental o manejos de relaciones o de comunicación, y que esta persona pueda tratar de organizar un poco mejor el ambiente para que también se presten las condiciones para esa comunicación. Entonces, estas partes que tal vez entraron al proceso desconociendo cómo dialogar y cómo comunicarse y con una relación bastante resquebrajada, tienen, por un lado, un abogado a cada uno que representa sus intereses, que les está modelando fórmulas positivas para dialogar y del abogado están aprendiendo, y a su vez tienen un tercero que propone y mantiene las reglas del juego como facilitador de la comunicación. Entonces, es un proceso, como mencionaba, distinto. Hay partes que logran establecer una comunicación, un diálogo en forma directa. Hay otros que requieren tal vez de un mediador y con ese mediador se pueden manejar bastante bien. Y hay otros que llegan con una necesidad importante de ver un ejemplo de cómo yo debo sentarme a conversar, cómo puedo yo comunicar mi punto de vista sin ser ofensivo, siendo respetuoso, cómo puedo yo identificar cuáles son mis intereses y sentir una validación, porque a la vez este rol de este tercero es una persona que con su experiencia puede poner de frente cuando hay un desbalance de un comportamiento tal vez un poquito más agresivo por parte de uno, decir, bueno, vamos a tomar un momento para que podamos conversar este tema y permitir un espacio para crear un balance y una mejor comunicación. Entonces es un proceso que ofrece diferentes aristas, ¿no? Creo que en mi opinión son opciones que en la medida que podamos presentar nos permiten cubrir diferentes casos y ofrecerlos a una gama mayor de procesos, ¿no? Hemos hablado sobre los procesos de familia y quisiéramos seguir conversando sobre qué otros tipos de procesos pueden ser vistos también a través de los métodos alternos de solución de conflictos y también este que propone la licenciada Plata. Les dejo nuestras redes sociales para que nos escriban sus comentarios y sugerencias, nuestra cuenta de Twitter @FTV05, nuestra cuenta de Instagram Cruceideas TV y nuestro correo electrónico cruceideas@ftv.org. Manténgase en sintonía que ya regresamos con más de Cruce de Ideas. Estamos de regreso en Cruce de Ideas, hablando sobre los métodos alternos de solución de conflictos y la búsqueda de una cultura de paz. Hablamos también de la búsqueda de una cultura de diálogo, como menciona el profesor Diomedes K. Hemos hablado sobre el mediador. Yo quiero que el profesor Diomedes nos explique cuál es el rol del mediador y quién puede ser mediador en un proceso de mediación. Sí, quisiera remitirme a algo bien sencillo. Mediadores prácticamente somos todos. Y lo que hacemos con el estudio de esto es ir descubriendo y acomodándonos a algunas reglas que tiene la mediación. El padre de familia es el primer mediador. Los hijos en la familia median sus conflictos, instados por el padre. Entonces, muchas veces el tipo de conflicto nos va a definir qué tipo de mediación, de mediador vamos a necesitar. No todo mediador, toda persona idónea para mediar puede mediar todo tipo de casos.
bien decía la licenciada de español, se necesita alguien que tenga algún tipo de experticia, ya sea en familia, ya sea en laboral, escolar, penal, en cualquier ámbito en que la mediación se puede dar actualmente en nuestro país. Entonces son cualidades, si se quieren, generales, pero en un momento esa generalidad tiene que ir a la particularidad. Hay un pedacito en la mediación que es la premediación, antes de que se dé la mediación per se, en donde el mediador se da cuenta de más o menos la envergadura del conflicto que va a atender, e incluso en ese pedacito de la premediación, él puede decidir que no está capacitado para acercarse a eso, ya sea con un comediador, alguien que lo va a ayudar, o con simplemente no está posibilitado y no lo va a hacer de la mejor manera. Incluso hay conflictos muy sencillos, un conflicto sencillo de familia, de crianza, de alimentos, en que cualquiera puede pensar que lo puede atender, pero hay una persona con mucho conocimiento y hay una persona con menos conocimiento. Eso se produce un desbalance. Un mediador tiene que saber, por ejemplo, en un momento determinado cómo equilibrar eso. En el caso de este derecho colaborativo, el experto va a ayudar a la otra parte a que comprenda los términos en que va a negociar, en que va a conversar con la otra parte. Eso es interesante en este derecho colaborativo. Lo que no hará un juez simplemente verá las partes, qué gana uno, qué gana el otro, cuáles son las posibilidades de uno y otro, y decide de una manera esto casi omnímoda qué va a hacer con el proceso, porque tiene muy claro cuáles son los derechos del niño, etcétera. Entonces, la mediación hace esa diferencia. El tipo de mediador, la persona que va a ser, por eso los jueces no son mediadores, los jueces son decisores. En el caso de los mediadores son personas que están escuchando y en un momento determinado, incluso de manera privada, con algunas de las técnicas que existen en mediación, que se le concede a ambas partes, cuáles son en realidad las posibilidades y sobre todo los sentimientos y los afectos. En el tema de familia eso tiene mucha importancia. La parte afectiva en familia no termina. Estamos hablando desde que se crea el matrimonio hasta cuando hay las pérdidas, problemas afectivos diferentes que hay que poder mediar, porque un nacimiento trae mucha alegría y una pérdida también. ¿Cómo vamos a decidir la repartición de los bienes y qué le toca a quién? Por ejemplo, hablando ya de las herencias, cuando hay un obito. Entonces, definitivamente, el mediador tiene que ser una persona con cualidades natas, algunas, y aprendidas otras. Las aprendidas serán las pocas, pero importantes técnicas que tenemos en mediación, que se deben respetar. La mediación es completamente informal, pero esa informalidad no implica que no haya ciertas reglas de comportamiento, ciertas reglas de acercamiento, de permisión, que las partes se acerquen en un momento determinado o que definitivamente decidan que esa causa o ese conflicto que los llevó allí simplemente no va a poder ser por esa vía. Pero es una primera alternativa muy importante, la mediación. Entonces el mediador tiene que ser una persona sobre todo muy neutral y muy imparcial. Esas son las dos principales cualidades del mediador. Significa que aunque yo tenga algún tipo de conocimiento previo, que lo debo advertir en caso de que sea con relación a alguna de las partes o que me haya ocurrido a mí directamente, no estoy comprometido con eso. Eso es un ejercicio mental y es un ejercicio personal que tiene que hacer cada mediador. No comprometerse con ninguna de las dos partes y que las partes lo sientan, lo perciban. Porque en el momento en que una de las partes percibe que no hay neutralidad o imparcialidad, pierde la confianza. Entonces tiene que ser una persona que irradie confianza, que en alguna medida provoque que las partes quieran conversar entre sí con él en el momento que sea esto necesario. Además de eso, tiene que ser una persona conocedora de la materia que va a tocar. No presentarse, sin embargo, eso no implica, conocedora me refiero en términos generales, no del conflicto en sí, porque por primera vez lo va a escuchar de las propias partes, que es lo que lo llevan ahí. Entonces, sobre todo conocedora de lo que es el quehacer humano, lo que buscan las partes. Ya lo he escuchado previamente en la premediación, y en la mediación lo que va a procurar es que esa persona arrojen eso sobre la mesa y en alguna medida confronten sus propias ideas con confianza, casi que el mediador aparezca inadvertido en la mesa, que ni se den cuenta que él está allí. Si el mediador logra eso, que las personas se hablen, bueno, lo que tú me dijiste fue esto, no lo que yo te dije, y conversen con confianza, el mediador va a tener éxito. Entonces es importante que el mediador sea una persona que inspire confianza por su imparcialidad, por su neutralidad, que sea una persona amigable, de buen carácter, de buen humor. Eso es importante. El mediador entonces no es un juez, no propone, no decide. Y no necesariamente es un abogado. Y no necesariamente es un abogado. Puede ser un psicólogo. Exacto. Puede ser un psicólogo. El psicólogo es nada como pez en el aire.
como en el aire, perdón, como pez en el agua, como pez en el agua, en la mediación por todas esas habilidades que tienen el manejo de la conducta. Sin embargo, no está reservado a los abogados simplemente o a los psicólogos, médicos que sean mediadores. Cualquiera que tenga interés de que un conflicto se resuelva de una manera amigable, que ganen ambas partes, puede ser mediador. Licenciada Español, ¿un mediador es lo mismo que un juez de paz? ¿En qué se diferencia o es lo mismo? Recientemente se ha aprobado una ley en la cual se han establecido esta nueva forma de administrar justicia. Lo que antes se llamaban corregidores, pues se han designado un sinnúmero de jueces de paz en cada una de las comunidades, y definitivamente el juez de paz tiene que llevar a cabo aquellas faltas que no entran en el ámbito penal, sino en el ámbito administrativo, para poder dirimir situaciones de índole controversial, pero también tienen una función mediadora en lo que se llama la justicia comunitaria. Y eso es un trabajo muy interesante que se está desarrollando hoy día. Creo que Panamá tiene muchos retos, hace falta mucho por hacer, porque la comunidad está un poco confundida. Incluso entre nosotros mismos los abogados a veces estamos confundidos que sí, no, si esto va para el juez de paz, pero es que ya no es el corregidor, pero entonces él me puede dar la medida de alejamiento para que tú no te me acerques a mi casa porque tengo una disputa con el vecino, etcétera. Entonces, sí creo que como crítica constructiva hace falta que en las instancias respectivas den un poco más de docencia en cuanto a la función del juez de paz y los servicios que ellos pueden ofrecer a las comunidades, porque es una herramienta clave en todo este tipo de cambio de cultura. Si no me equivoco, es la Procuraduría de la Administración que está llevando a cabo una serie de capacitaciones a muchas personas que desean colaborar con este tipo de justicia a fin de capacitarse en ser jueces de paz. Creo que es una herramienta válida. Ya esa figura del corregidor pues ha pasado a la historia y ahora estamos ante un nuevo reto con lo que es los jueces de paz. Pero en principio funcionan como los corregidores en sus funciones, tenían que pues, dirimir este tipo de conflictos que llegan de competencia a las corregidurías. Así que sí, en efecto, hace falta mucha docencia a la comunidad, porque a veces las personas que necesitan un proceso de familia, por ejemplo, ya saliéndonos en el ámbito de los jueces de paz, necesitan un servicio de familia, dirimir una situación, no tienen dinero, suficientes recursos para contratar los servicios de un abogado, el órgano judicial ofrece los servicios respectivos en los centros de mediación y eso es bueno que lo sepa el usuario del sistema de justicia, a fin de que no necesariamente tiene que llevar su conflicto ante un juez, sino que puede solicitar los servicios de la mediación para poder llamar a la otra parte y buscar una solución y llegar a un acuerdo para solucionar sus controversias. Así que realmente esto es un reto. Yo pienso que es un mundo, los abogados que litigamos tenemos una responsabilidad muy grande porque no todo se gana en los tribunales. Uno a veces gana mucho más facilitándole al cliente esta opción de diálogo y comunicación. Creo que uno se siente satisfecho en poder ayudar a una persona a solucionar sus problemas, no de una forma adversarial. Siempre tenemos la noción del abogado es como ese guerrero que va a ir a los tribunales a ponerse los guantes porque yo te voy a ganar este caso. Por lo menos en los casos de familia, yo creo que la responsabilidad del abogado el papel del abogado es sumamente importante porque no necesariamente los conflictos se pueden ganar de forma adversarial. Hay conflictos y casos de familia que a veces uno ve que dice esto es imposible de resolver. Y cómo la figura a veces de un mediador, cómo la figura de dos abogados que facilitan el diálogo logran cosas que en su vida iban a imaginar de dos personas que iban a deponer sus intereses para buscar un interés en común, ¿no? Así que es sumamente interesante y a mí realmente me encanta el tema de la mediación porque es efectivo. Además del derecho de familia, los conflictos familiares, ¿qué otro tipo de conflicto puede resolverse por medio del derecho colaborativo, licenciada Plata? Sí, el proceso colaborativo nace alrededor de inicios de los años 80, finales de los años 70,
como una respuesta principalmente a la situación particular que se vivía en Estados Unidos y en Canadá en cuanto a procesos precisamente en el ámbito de familia. Y nace como una iniciativa de abogados litigantes en el área de familia. Por lo tanto, su desarrollo ha sido principalmente en esa área. En los últimos 10 años se ha ido promoviendo la práctica del derecho colaborativo a diferentes jurisdicciones y cada jurisdicción lo ha ido adaptando a las necesidades particulares que tiene su situación. Y por ejemplo, tenemos el caso de España, que no solamente adoptó la figura del derecho colaborativo, sino que también lo ha extendido a una práctica colaborativa en el ámbito empresarial, que es sumamente interesante y que permite ver la versatilidad de la herramienta, ¿no? Como un método alterno adicional a los que tenemos nosotros en la legislación panameña. Naturalmente, pues eso incluye en algunas jurisdicciones, por ejemplo, las prácticas colaborativas en áreas de temas laborales, que también presentan muchas similitudes con los procesos de familia en cuanto a tratar de buscar un balance entre las partes, lograr una comunicación cuando no siempre las circunstancias están al mismo nivel. Y de alguna forma pues hace muy positivo el hecho de traer este tipo de procesos, ¿no? Pero realmente es una herramienta bastante versátil. Cada jurisdicción tiene la libertad de irla adaptando según las necesidades, al igual que la mediación. Y un punto importante que creo que vale la pena mencionar es que aquellos profesionales que nos entrenamos y nos especializamos en procesos colaborativos, partimos de un entrenamiento base en mediación y en métodos alternos en términos generales. Las características de un profesional en una práctica colaborativa son muy similares a las que tiene un mediador en cuanto al conocimiento del tema, en cuanto a la neutralidad y en cuanto a la visión a largo plazo de cuál es el beneficio que trae poder resolver este conflicto, porque los conflictos siempre van a existir. Entonces el reto es cómo yo de este conflicto saco algo positivo, cómo yo transformo esta situación en una experiencia de crecimiento, en una solución que permita a las partes sentirse cómodas con el resultado, si bien no se habrá alcanzado todos sus objetivos tal vez, pero que digan, mira, sabes que esto es un buen punto de partida para que de aquí en adelante nosotros podamos seguir construyendo. Entonces, me remito nuevamente a los inicios, que era el derecho de familia, y creo que ese es probablemente el punto de partida del proceso colaborativo y como yo lo visualizaría, por ejemplo, para el caso panameño, ¿no? Queremos seguir conociendo más sobre este tema. Yo les voy a dejar nuestras redes sociales antes de hacer una pausa. Nuestro correo electrónico cruceideas@ftv.org, nuestra cuenta de Twitter @ftv05 y nuestra cuenta de Instagram Cruceideas TV. No se despegue, que ya volvemos. Estamos de regreso en Cruce Ideas, ya en nuestro último bloque hablando sobre los métodos alternos de solución de conflicto y la búsqueda de una cultura de paz y de diálogo en Panamá. Queremos hablar sobre este sistema de métodos alternos de solución de conflicto y muchas veces las personas no acceden a estos métodos porque creen que si se llega a una decisión es una decisión que no es vinculante, que más adelante no la van a poder ejecutar. ¿Y qué pasa si al salir de esa mesa de negociación las personas cambian de opinión? ¿Cómo hacer para que la persona que llegó a un acuerdo que ahora se está echando para atrás realmente cumpla lo que acordó? Profesor Diomedes Ska. Sí, importante lo que me decía antes de responderte eso, un comentario que hizo un magistrado, que ojalá la justicia que tenemos actualmente en los tribunales regresara a los métodos alternos de solución de conflicto como una solución. Los juzgados están rebasados porque todo lo queremos llevar ante un juez y muchas veces no sacamos allí pues lo que esperaban precisamente por la forma misma del proceso penal. Es importante saber también que, ya que lo has preguntado varias veces, me parece importantísimo que esta mediación que necesita personas especializadas actualmente se desenvuelve en Panamá desde hace mucho tiempo en el ámbito familiar. Por supuesto, a partir del Código de Procedimiento Penal, hay la mediación penal importante y el Ministerio de Educación actualmente hace una campaña enorme de capacitación de mediadores escolares, sobre todo en un ámbito tan complejo como es la escuela,
en donde hay conflictos entre los jóvenes, entre los padres y los jóvenes, entre los profesores, etcétera. Entonces es importante de que esto en Panamá se está moviendo de manera vertiginosa, que es interesante y necesario que se conozca lo más pronto posible y en todos los ámbitos en qué consiste la mediación. Por ejemplo, ahora de los jueces de paz. Los jueces de paz no van a decidir, no van a mediar, no es parte de su función porque son jueces. El mediador no es juez. Luego el juez de paz no puede ser mediador. Él tiene un equipo mediador. Lo que hace el juez de paz es que precisamente en función, con fundamento en esa paz que quiere que progrese en su comunidad, va a remitir el caso en la casa de paz a esas personas expertas en conversar con la comunidad, con las personas, conocer cuál es el tipo de problema. Entonces el juez de paz al final decide si las partes, a lo que vamos y me preguntas, deciden que no median, que ese no es el método que le gusta, que por más que conversaron, no están de acuerdo en lo que dice una y otra. Lo interesante de la mediación, y esto es importante que quede al público, es que ningún conflicto, ningún problema que entra a ser mediado sale igual, se transforma. En alguna medida se transforma y se transforma positivamente. Por lo menos conocemos la parte tosuda de la otra, que por qué no ha cambiado, pero ahora sé por qué. ¿Por qué es así? ¿O por qué me dio? ¿Por qué no me dio? Y cuando llegan a un acuerdo salen contentos y saben por qué lo hicieron. Y al haberlo hecho entre ellos mismos lo van a respetar y lo van a cumplir. La mediación, los acuerdos de mediación son obligatorios, prestan mérito ejecutivo. Si un juez remite en el caso de familia, a pesar de que al final homologue el acuerdo, remite el caso a mediación y ahí se toma una decisión, esa decisión va a ser respetada por las partes, porque si no, la parte que no lo cumple puede ser demandada a su cumplimiento por la que sí lo está cumpliendo. Igual que en la sentencia puede ser modificada por una apelación, en la mediación se puede revisar lo mediado porque puede ser que las circunstancias cambien. Esto es lo maravilloso de esto. Mi circunstancia cuando yo medié era una y ahora es otra. Puede ser otra positiva o puede ser otra que mejore lo pactado. Entonces el acuerdo de mediación es un acuerdo que nos va a remitir siempre a la realidad de las personas, a la realidad de las partes. Siempre a esas partes les quede claro desde el inicio del proceso que tienen que ser honestas, que tienen que ser sinceras, que tienen que ser respetuosas y sobre todo, si han ido a mediación es porque quieren llegar a un acuerdo que al final lo van a tener que cumplir. Licenciada Español, para los que no son abogados que nos están escuchando, ¿qué significa que un acuerdo presta o un documento presta mérito ejecutivo? Que se ejecuta, que se puede hacer cumplir y valer ante un juez. Si una de las partes incumple lo que ellos mismos acordaron, luego del proceso de mediación, por ejemplo, en el ámbito de familia, si tenemos un conflicto de guardacrianza, las partes están en sus posiciones, en su conflicto, no hay manera, los abogados actúan, no hay, hasta en cualquier etapa del proceso, las partes, el juez los puede, si así lo soliciten, porque es voluntario, eso es sumamente importante establecerlo, el proceso de mediación tiene que ser por voluntad de las partes, el juez los remite a una mediación, vamos a suponer que llegan a un acuerdo y una de las partes incumple ese acuerdo, el juez tiene la facultad de hacérselo cumplir a la persona que esté incumpliendo, valga la redundancia, dicho acuerdo. De igual forma, en acuerdos, por ejemplo, en materia civil, son ejecutables ante la vía civil, que presta mérito ejecutivo, es decir, lo vas y lo ejecutas ante un incumplimiento, lo ejecutas ante el juez civil. Usted quedó en pagarme a mí $1.000 para fin de mes y no me los pagó, entonces ese acuerdo puede ser válido ante un juez y es perfectamente ejecutable. O sea, para que las personas tengan la confianza que el sistema mismo está creado para que sea efectivo, tal cual como cuando uno solicita el auxilio de un juez para una decisión que en vez de invertir tiempo y dinero, puede obtener ese mismo resultado a través de un proceso de diálogo con la ayuda de un facilitador como es el mediador. Licenciada Plata, hablando de la efectividad, ¿estos métodos y el derecho colaborativo ha sido efectivo en Panamá? Bueno, el método colaborativo, de proceso colaborativo todavía no ha llegado a Panamá. Estamos en proceso, como comentaba hace un rato, de comenzar a entrenar profesionales en Panamá multidisciplinarios en este tipo de proceso. Sin embargo, en otras jurisdicciones ha tenido un impacto muy positivo porque, pues, de alguna forma las partes entienden que el rol del abogado no es darle una respuesta a su situación. Entienden que el abogado es un tipo de guía en el proceso.
y eso les permite a ellos tomar responsabilidad de las decisiones que se toman. Y de alguna forma esa responsabilidad luego se revierte en un cumplimiento de lo que acuerdan, porque ya ellos no entran diciendo, bueno, es que yo no conozco cuáles son mis derechos o cuáles son mis responsabilidades. Abogado, usted ilústreme, dígame cómo tengo que yo actuar en este caso, cómo debo responder, sino que más bien el abogado le presenta las posibilidades dentro de la ley y ellos asumen la responsabilidad de llegar a un acuerdo entre ellos, que es muy similar al proceso de mediación en ese sentido. Y eso evidentemente resulta en más posibilidades de cumplimiento, no solamente a corto plazo, no solamente del tema que los lleva al proceso en ese momento, sino a largo plazo, una posibilidad de que estas partes puedan, frente a nuevos retos, ponerse de acuerdo y entender cómo llegar a un acuerdo a futuro, sino que les brinda esas herramientas para que ellos puedan seguir adelante y ser entes multiplicadores también. Entonces, en cuanto a la efectividad, desde el punto de vista legal, como ambas partes están acompañadas por un abogado, el objetivo es que de esas sesiones salgan documentos que puedan ser fácilmente homologados ante un juez, es decir, que cumplan con los requisitos que en ese momento presenta la jurisdicción correspondiente para que sean efectivos. Entonces, pues cumple con esa finalidad también el tipo de proceso. ¿Qué hace falta para poder llevar a Panamá, traerlo este derecho colaborativo que se pueda ser una realidad en nuestra jurisdicción, en nuestro país? Creo que hay un ambiente muy positivo, como comentaba el profesor. Creo que el interés ha sido importante. En este año hemos estado haciendo una gestión de poder ubicar los profesionales que pudiesen acompañarnos en armar este grupo, y la verdad ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido. Y creo que es mirar hacia el futuro, porque simplemente le ofrece a los abogados, a los psicólogos también, porque el proceso pues tiene un elemento de salud mental, una oportunidad de tener una voz que es escuchada. Tal vez los psicólogos están siempre atendiendo fuera del espacio y vienen a la mesa y participan y ayudan con herramientas a las partes a comunicarse mejor. Entonces creo que hay un interés. Ahorita estamos pues ya viendo cómo lo encaminamos correctamente para ver cómo logramos tener un primer grupo de profesionales capacitados entre este y el próximo año, y ya de ahí, una vez tengamos ese grupo de profesionales, que puedan brindar estos servicios dentro de sus prácticas privadas. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Volviendo al tema de la mediación, que el acuerdo que se llegue en la mediación puede y presta mérito ejecutivo siempre y cuando la persona que haya fungido como mediador esté en un registro del Ministerio de Gobierno. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona? Sí, como decimos en buen derecho, eso es una condicio sine qua non. Esa es una condición sin la cual no puede ser validado. Primero tiene que estar autorizado por el Ministerio de Gobierno y luego estar en una lista. Y si el juzgado reconoce, porque tiene que estar en la lista que reconoce el juzgado, las oficinas, los centros de mediación tienen que reportar su existencia para que después se les reconozca eso o se les remitan estos casos de mediación. Interesante, sigo inquieto con lo de la licenciada Plata y el proceso colaborativo. Interesante porque tiene mucho de mediación y tiene mucho de esto de negociación asistida. Tiene mucho de libertad de darle a un tercero la oportunidad de conversar más y dar esa docencia que definitivamente en mediación son las habilidades propias las que van a hacer que salgan o emerjan estas posibilidades de que las partes acuerden. Son puntos distintos, diferentes, pero definitivamente hacia lo mismo, hacia lograr que vivamos una cultura de paz, que estemos en paz, en armonía, resolviendo juntos problemas como se hacía antes. La mediación es milenaria, solamente que entra a nuestro país, en nuestros sistemas, como parte de los procesos reconocidos por las leyes a partir de los años 70, principios de los 80 en Estados Unidos y en adelante, y entonces ya se reconoce como método reconocido por los sistemas legales, pero es milenaria. Cómo se arreglaban las cosas desde siempre, conversando. Así es. Sí. Así es, estamos llegando a la parte final de nuestro programa y queremos escuchar las recomendaciones y conclusiones que tiene la licenciada Ana Melisa Español. Bueno, en definitiva, cuando una persona se encuentre inmerso en un conflicto, no tenerle miedo, primero no tener miedo al conflicto. El conflicto es, el ser humano, desde que es ser humano, ha vivido inmerso en distintos conflictos. Y parte de ese desarrollo humano es hacerle frente a un problema, hacerle frente a un conflicto sin miedo. Muchos de los procesos legales, de estas controversias legales agudas, se dan precisamente porque las partes no exploran las soluciones que tienen o las alternativas que tienen para solucionar esos conflictos. Entonces, realmente el derecho evoluciona.
Vivimos en una sociedad en donde el tiempo vale oro, en donde estos tipos de conflictos, sea cual sea, laboral, comunitario, familiar, desgasta al ser humano. Y realmente pues tenemos que aprovechar todas estas alternativas, hacer una mayor docencia, invitar a las personas que vayan a ser usuarios del sistema, que exploren todos estos métodos, porque sí son efectivos. Si se hacen a través de una buena orientación, a través de expertos idóneos que los ayuden a poder resolver sus situaciones, definitivamente hay excelentes resultados. En materia de familia, yo siempre recomiendo a mis clientes que opten por la vía del diálogo, de la mediación, de no necesariamente un proceso familiar debe implicar guerra, debe implicar... ¿Por qué? Porque hay a veces hay niños y uno tiene que velar por ese interés no solamente de uno, sino de la familia. Y a la final, familia, en los casos del derecho de familia. Y de otra índole también, cuando hay sucesiones, cuando hay conflictos entre hermanos. Me parece que los métodos alternos son pues una vía potable para poder solucionar sus asuntos. Así que realmente para mí es maravilloso que estos espacios se den y que esperamos que se sigan dando, porque aquí hay mucho que dar, mucho que avanzar y explorar sobre esta materia. Licenciada María Carmen Plata. Sí, yo también, pues un poco en la línea de lo que mencionaba Ana Melisa, creo que es muy importante como profesionales en la práctica privada, tal vez, darle un poquito más de visibilidad a estas opciones y esta alternativa para las partes de lograr sentarse y no tenerle miedo al conflicto. En efecto, a veces las conversaciones más difíciles son las que logran resultados de mayor impacto. Entonces es bien importante crear espacios donde se puedan atender esos conflictos, las conversaciones difíciles, y que a la vez las partes salgan más fortalecidas. Y desde el punto de vista del derecho colaborativo, pues importante que ya en Panamá hay una cultura de mediación, construir sobre la base de esa cultura que ya existe, de los profesionales que ya están capacitados, porque existe un prerequisito de formación para el perfil de una persona que esté capacitada en procesos colaborativos, de que tiene que tener una experiencia o un entrenamiento, ya sea como mediador o en negociación, porque precisamente es parte del fundamento, o sea, el interés común que se busca. Entonces, creo que vamos muy encaminados. Nuevamente, pues agradezco la oportunidad de compartir aquí con profesionales que tienen tanta experiencia y trayectoria en el tema en particular, y muy motivada con ver que hay un interés de conversar estos temas y de seguir aprendiendo todos de lo que se puede lograr aquí en Panamá. Antes de concluir con el profesor Diomedes K., hemos hablado en este programa de los conflictos, pero yo quiero para esa persona que está en casa viendo este programa, que dice mi problema es muy grande y quizás con una mediación esto no se puede arreglar. ¿Cuáles son los conflictos más comunes, licenciada Español? Bueno, en familia, las pensiones de alimentos. Hay veces que las personas piensan que no hay una solución y sí la hay, siempre y cuando haya una disposición de ambas partes, ¿no? Y siempre y cuando el acuerdo que vayan a arribar no vulnere el orden público, es decir, no vulnere nuestras leyes, no vulnere las leyes que protegen a los niños, porque la pensión de alimentos, definitivamente el beneficiado es el niño, los menores. Los conflictos económicos, hay veces que los problemas de familia se tornan tan grandes y cuando uno va simplificando el problema y simplificando, te das cuenta que la raíz del problema es simplemente lo económico. Así que yo creo que ahí las partes deben educarse un poco, en donde, claro, está bien, todos tenemos intereses económicos y todos queremos ver cómo vamos a repartir los bienes en un caso dado, pero a veces eso nos pone un panorama, un escenario mucho más grave que realmente de lo que es. Y pues definitivamente en los casos que ya pues en la cual se vulnera la salud emocional o física de un hombre o una mujer, definitivamente que hay otras medidas curativas en las cuales se pueden aplicar. Hay casos en la mediación penal, en los casos penales en donde no se puede aplicar la mediación por la gravedad y por el bien jurídico tutelado, por ejemplo, la integridad física, emocional, sexual de una persona. Y esos casos definitivamente la ley sí es muy taxativa en eso, pero en las cuales no se puede utilizar estos métodos alternos, sino algunas otras situaciones que la misma ley de procedimiento plantea. Pero siempre hay una solución para un conflicto, es simplemente darse el tiempo al diálogo a través de profesionales
facultados para esto, y yo creo que las estadísticas, sería muy interesante ver las estadísticas que nos pueda brindar el órgano judicial, que cada vez más están coadyuvando a la justicia, están sacando casos que están allí congelados en el sistema. Pues créame que el órgano judicial está haciendo una labor anónima en estos casos de mediación, porque es visible que muchas veces descongestionan por completo casos que están allí, que no avanzan, y con la ayuda de estos profesionales que dedican con verdadera vocación al sistema, ayudan a que las personas puedan buscar una solución eficaz a sus problemas. Profesor Diomedes K., sus conclusiones. Gracias. Bueno, parto diciendo que, parafraseando, por usar una de estas técnicas de la mediación, se dice que el hombre, la mujer sin problemas no es hombre o mujer. Todos tenemos problemas. Yo diría, pues, parafraseando, de que el hombre o la mujer sin conflictos no es ni hombre ni mujer. Si eso ocurre con el hombre, por ende, no hay sociedad que no sea conflictiva, que tenga conflictos. No hay mundo sin conflictos, solamente hay que mirar los diarios y escuchar las noticias todos los días o poner la atención localmente a qué es lo que ocurre. En este panegírico que hizo la Procuraduría de la Administración formando jueces, nos dimos cuenta de la cantidad de personas que aspiraban de todos los niveles intelectuales y completamente llanos en la comunidad, y no sé cuáles tenían más poder o menos, pero todos tenían ese interés de resolver las cosas conversando, enterándose de qué pasa y cuáles serían las posibles soluciones. Entonces me parece que la mediación definitivamente llega para quedarse, ha llegado para quedarse, igual que lo que tenemos en perspectiva del derecho colaborativo, lo que se ha hecho hasta ahora en familia, que creo que ha sido atinado precisamente por la gravedad y la complejidad del sistema familiar, y el nuestro con toda seguridad. Entonces me parece que la mediación, esto tiene que ser más divulgada, tiene que ser más, no es difícil. La Universidad de Panamá da diplomados, seminarios, charlas, etcétera. Tenemos una cantidad de personas en el Instituto de Mediación dispuestas a ir a las comunidades. Y por supuesto, usted que fue parte de ese grupo formado allí, profesionales dispuestos a dar información e informar de qué se tratan los métodos alternos de solución de conflicto, para que no le teman, para que no piensen que no tienen la misma fuerza. Al contrario, se ha dicho perfectamente hoy que tienen la forma de ser cumplidos los acuerdos una vez que se llegan, y sobre todo en la forma en que se llegan, que son una garantía porque las partes han convenido en hacerlo así. Entonces, mi mensaje final es: acudan a enterarse qué es la mediación, qué son los métodos alternos de solución de conflicto. Queremos una sociedad nueva, estamos en esa vía, no de ahora, desde hace mucho tiempo, de reconstruir Panamá, de entender Panamá, y eso solo lo vamos a lograr deponiendo primero nuestros conflictos intrapersonales. Una persona con muchos conflictos difícil puede ir a mediar, tiene que ir dejando eso. Entonces eso lo vamos aprendiendo en el transcurso de la mediación, y deponiendo nuestras propias dificultades, entonces tratando de que los demás hagamos lo mismo, y no vamos a tener tantos problemas como los que tenemos ahora, pero que gracias a Dios, y en un método muy panameño que tenemos que reconocer, conversando hemos ido venciendo esa dificultad de ver cosas como que se nos viene el cielo encima, y al contrario, después que, oye, tú querías eso, yo también, ¿y por qué no nos pusimos antes de acuerdo? Por favor, mediemos, dialoguemos, que ahí está la clave. Muchas gracias, profesor K, y a todos nuestros invitados por su participación en Cruce de Ideas. La próxima semana estaremos hablando otro interesante tema. Les reitero nuestras redes sociales: Cruce de Ideas, @fetv.org, nuestra cuenta de Twitter, @fetv05, y nuestra cuenta de Instagram, Cruce de Ideas TV. Que tengan todos muy buenas noches.